El horizonte marino se fundía con un cielo de color ceniza, mientras las olas golpeaban rítmicamente el casco de la embarcación de investigación científica, bautizada como el Centinela del Abismo. A bordo, un equipo de arqueólogos submarinos y especialistas en análisis forense digital guardaba un silencio sepulcral, solo roto por el pitido constante de los magnetómetros de alta precisión. El objetivo de la expedición era localizar los restos definitivos del transatlántico Victoria, una mole de acero que desapareció en el invierno de 1897, con más de 800 almas a bordo. Durante más de un siglo, la tragedia del Victoria se había enseñado en las academias navales como el ejemplo perfecto de un error humano catastrófico, provocado por la arrogancia del capitán y un fallo estructural en el casco, debido a la mala calidad del hierro empleado en su construcción. Sin embargo, un hallazgo reciente, realizado mediante escaneo de subsuelo marino, estaba a punto de obligar a la comunidad internacional a reescribir por completo lo que se sabía sobre aquel fatídico naufragio. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La versión aceptada por la historia oficial narraba que el buque se partió en dos tras chocar contra un arrecife no cartografiado durante una tormenta de nieve. Pero, al descender el primer vehículo sumergible no tripulado, las cámaras de alta definición revelaron una realidad que desafiaba toda lógica física y temporal. El casco del Victoria no presentaba las marcas de un impacto contra roca. En su lugar, el acero de 4 pulgadas de grosor parecía haberse derretido hacia adentro, formando bordes suaves y vidriosos que solo podrían haberse generado mediante una fuente de calor extremo, superior a los 1500 grados centígrados, aplicada en un entorno de alta presión submarina. Aquello era físicamente imposible para la tecnología de finales del siglo XIX. El doctor Julián, líder de la investigación, observaba las imágenes con los ojos muy abiertos, mientras sus manos temblaban ligeramente sobre la consola de mando. El hallazgo no era solo una anomalía geológica, sino una contradicción histórica que sugería la intervención de una fuerza desconocida. A medida que el robot se adentraba en las bodegas del navío, el equipo descubrió que el cargamento del Victoria no consistía únicamente en textiles y carbón, como indicaban los manifiestos de carga recuperados en los archivos de la aduana. En la sección de popa, protegida por una caja de seguridad de aleación desconocida, que no mostraba signos de corrosión después de 120 años, encontraron una serie de cilindros metálicos grabados con símbolos que no pertenecían a ninguna escritura humana conocida. Al acercar el sensor térmico, el equipo detectó que los cilindros emitían una pulsación de energía constante, un latido electromagnético que interfería con los sistemas de comunicación del Centinela del Abismo. Fue en ese momento cuando Julián comprendió que el Victoria no fue víctima de una tormenta, sino que fue interceptado por algo que buscaba recuperar o destruir el contenido de aquellos cilindros. El diario de bitácora del capitán, preservado milagrosamente dentro de una bolsa de cuero sellada al vacío, en la caja fuerte del camarote principal, proporcionó la pieza final del rompecabezas. Las últimas entradas no hablaban de vientos huracanados ni de olas gigantescas. El capitán describía con una letra errática y cargada de pánico la aparición de una luz azulada que emergió del fondo del océano, rodeando al buque y neutralizando todos los compases magnéticos. El texto mencionaba que el tiempo parecía detenerse y que los tripulantes empezaron a ver sombras que se movían a través de las paredes de acero sólido. La última frase, escrita apenas minutos antes de la desaparición total, decía: «El fuego frío no quema la carne, pero devora el alma de la nave. No nos hundimos, estamos siendo reclamados por el abismo inteligente». Este hallazgo obligó a los historiadores presentes a reconsiderar todos los testimonios de los escasos sobrevivientes que fueron rescatados semanas después del incidente, flotando en botes salvavidas a cientos de millas de la ruta original. En su momento, sus relatos sobre luces subacuáticas y naves sin chimeneas que volaban sobre el agua fueron descartados como delirios provocados por la hipotermia y el trauma del naufragio. Ahora, con las pruebas físicas del metal fundido y la energía residual en los cilindros, aquellas historias de locura se transformaban en crónicas precisas de un encuentro del tercer tipo, ocurrido mucho antes de que la humanidad soñara con los viajes espaciales. La tragedia marítima del Victoria ya no podía explicarse mediante la ingeniería naval clásica. Se trataba de un evento de contacto
que el gobierno de la época decidió sepultar bajo una narrativa de negligencia y mala suerte para evitar el pánico masivo. La investigación se volvió aún más peligrosa cuando el equipo de Julián detectó que no estaban solos en el sector de búsqueda. 3 fragatas militares sin identificación nacional aparecieron en el radar, aproximándose a toda velocidad con la orden clara de confiscar cualquier material recuperado del fondo. Julián supo que estaban a punto de ser silenciados, tal como lo fueron los supervivientes en 1897. El hallazgo reciente no solo cambiaba la historia, sino que amenazaba el equilibrio de poder actual, ya que la tecnología contenida en los cilindros parecía ser el origen de muchos de los avances armamentísticos secretos del siglo XX. En un acto de desesperación, Julián ordenó al robot de profundidad que liberara los cilindros en una fosa tectónica cercana, asegurándose de que nadie pudiera recuperarlos jamás, y cifró todos los datos de la misión enviándolos a una red de servidores independientes antes de que las comunicaciones fueran cortadas. Al ser interrogados por las autoridades, los científicos mantuvieron la versión de que solo habían encontrado chatarra y sedimentos. Sin embargo, la verdad ya estaba fuera de su control. El mundo empezó a conocer la historia filtrada a través de Internet, y la tragedia del Victoria se convirtió en el epicentro de un debate global sobre la verdadera historia de la humanidad en los océanos. Los expertos ahora creen que existen otros naufragios similares, barcos que desaparecieron sin dejar rastro y que guardan en sus entrañas restos de una tecnología que no nos pertenece. El hallazgo reciente obligó a reescribir lo que se sabía, pero también abrió una puerta hacia una realidad aterradora. Los océanos son el refugio de algo que ha estado aquí mucho antes que nosotros, y que no duda en eliminar cualquier rastro de su presencia si nos acercamos demasiado a sus secretos. Dale like, suscríbete y comparte. El informe final de la Comisión Internacional de Historia Marítima tuvo que ser redactado de nuevo desde la primera página. Ya no se habla de una caldera que explotó, ni de un capitán borracho. El caso del Victoria figura ahora como el primer evento documentado de agresión tecnológica no humana en alta mar. Las familias de las víctimas, que durante generaciones cargaron con la vergüenza de la supuesta cobardía de sus antepasados, finalmente encontraron una forma de justicia, aunque fuera una justicia envuelta en el misterio y la sombra de lo desconocido. Julián, ahora retirado y viviendo bajo una identidad protegida, observa el mar cada tarde desde su ventana, sabiendo que en lo más profundo de la fosa los cilindros siguen latiendo, esperando a que una civilización más sabia y menos violenta sea capaz de entender el mensaje que el Victoria intentó entregar hace más de 100 años. La reescritura de la tragedia marítima no terminó con la publicación del nuevo informe. Surgieron nuevas teorías que vinculaban el naufragio con otros incidentes similares en el Triángulo de las Bermudas y en el Mar del Japón. Se descubrió que el acero fundido del Victoria compartía la misma firma isotópica que ciertos fragmentos encontrados en el desierto de Nuevo México en 1947. El hilo conductor era una presencia constante que vigilaba los movimientos navales de las potencias emergentes desde finales del siglo XIX. El hallazgo reciente fue la grieta en el muro de silencio, que permitió ver la magnitud de una vigilancia que dura siglos. El Victoria fue solo el sacrificio inicial en una guerra silenciosa por el dominio de los recursos energéticos ocultos bajo la corteza terrestre, un conflicto en el que la humanidad es apenas un espectador irrelevante. En el lugar del naufragio se ha establecido una zona de exclusión permanente, donde no se permite el paso de buques comerciales ni de naves de recreo. Boyas automáticas vigilan el perímetro, emitiendo señales de advertencia a cualquiera que intente acercarse a las coordenadas malditas. El mar sobre el Victoria parece estar permanentemente agitado, como si la energía de los cilindros estuviera alterando el clima local de forma irreversible. Algunos marineros aseguran que en las noches de luna llena se puede ver la silueta del transatlántico emergiendo del agua envuelta en esa luz azulada del pasado. Un barco fantasma que navega eternamente para recordarnos que el abismo no solo guarda agua, sino también una memoria que se niega a ser borrada por la mentira de los hombres. La tragedia del Victoria es ahora una lección de humildad para la ciencia moderna. Nos enseña que nuestras herramientas más sofisticadas solo sirven para confirmar que sabemos muy poco sobre el planeta que habitamos.
El hallazgo reciente fue un accidente afortunado que nos permitió asomarnos por la cerradura de la historia prohibida. Pero la puerta sigue, cerrada con llave desde el otro lado. Mientras tanto, en los archivos olvidados de las marinas de todo el mundo, miles de folios sobre barcos desaparecidos esperan a ser revisados bajo esta nueva luz. La historia oficial es un barco frágil que se hunde ante la primera ola de verdad científica, y el Victoria es la prueba de que el pasado es un océano profundo que todavía no hemos terminado de mapear. Julián sabe que su tiempo se agota, pero se consuela pensando que al menos una pequeña parte de la verdad ha salido a la luz. Los 800 pasajeros del Victoria ya no son fantasmas de una tragedia accidental, sino testigos de una revelación que cambiará el curso de la historia futura. El hallazgo reciente fue el catalizador de un cambio de paradigma que nos obliga a mirar hacia abajo, hacia la oscuridad de las fosas, con el mismo temor y asombro con el que miramos hacia las estrellas. El misterio del transatlántico ya no es una pregunta sobre cómo murió su tripulación, sino sobre qué es lo que vive allí abajo, protegiendo sus restos metálicos y sus cilindros de luz, mientras el resto del mundo sigue su curso ignorando que bajo sus pies late el corazón de una inteligencia que no conoce el tiempo ni el perdón. La misión del Centinela del Abismo terminó oficialmente como un fracaso costoso, pero para aquellos que estuvieron en la sala de mando, fue el momento en que el universo se volvió mucho más grande y peligroso. El acero derretido, el diario del capitán y los cilindros de energía son los pilares de una nueva mitología científica que sustituye a las leyendas de sirenas y monstruos marinos por una realidad técnica mucho más inquietante. La tragedia marítima del Victoria ha sido reescrita, pero el libro de los secretos del océano apenas ha sido abierto por su mitad. En la profundidad, el fuego frío sigue brillando, iluminando los restos de un naufragio que cambió nuestra forma de entender el mundo para siempre, dejando tras de sí un rastro de preguntas que ninguna cantidad de tinta podrá responder jamás. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.